Supongamos que T es una transformación lineal de R3 a R3, y se nos da la siguiente tres transformaciones. Se nos pide que buscamos la matriz A de T, que es la matriz estándar matriz de transformación, de modo que T de X sea igual a X para todos los X. En esta lección, adoptaremos el enfoque de determinar el transformaciones de los vectores, E1 a E3, que nos dará las tres columnas de las 3×3 matriz de transformación o matriz A. En otra lección, vamos a echar un vistazo a cómo usar una matriz inversa para encontrar la matriz A. Así que vamos a empezar escribiendo los vectores de base estándar, los vectores E1 a E3, como combinaciones lineales de los vectores que conocemos. Las transformaciones B. ¿Cuáles son los vectores 1, 8 menos, 1 negativo, 0, 6 y 0, 1, menos 3? Así que aquí, he configurado esto donde tenemos el vector 1, 0, 0 como combinaciones lineales de los tres vectores. Y luego tenemos el vector 0, 1, 0 como combinaciones lineales de los mismos tres vectores. Y finalmente, el vector 0, 0, 1 como una combinación lineal de los tres vectores. Y de nuevo, estamos usando estos tres vectores, porque conocemos las transformaciones de estos tres vectores. Por supuesto, el siguiente paso es para escribir la matriz aumentada. Debe tener cuidado al hacer esto. Observe cómo, para la matriz ecuación o ecuación vectorial, tenemos los vectores constantes a la izquierda. En la matriz aumentada, tenemos los vectores constantes en la cuarta columna. Empecemos por enfocarnos en la combinación lineal para el vector E1 y el vector 1, 0, 0. De nuevo, tenemos el matriz aumentada aquí. Y solo para estar seguro, fíjate cómo esta primera fila es 1, negativo, 0, 1, porque la primera ecuación es un C1 menos 1 C2, más 0 C3 es igual a 1. Así que fíjate en cómo hemos el de aquí a la izquierda, y la matriz aumentada está a la derecha. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada. Forma escalón fila reducida, cosa que ya he hecho. Esto nos dice que C1 es igual a 6, C2 es igual a 5, y C3 es igual a 6. Así que ahora conocemos el vector 1, 0, 0 es igual a 6 veces vector 1, 1, menos 8 más 5 veces el vector negativo 1, 0, 6, más 6 veces el vector 0, menos 1, 3. Recuerda, nuestro objetivo aquí es encontrar la transformación del vector 1, 0, 0. El siguiente paso aquí a la derecha es realizar la transformación de ambos lados de la ecuación. A partir de aquí, vamos a aplicar la transformación lineal propiedades que se muestran a continuación en el lado derecho de la ecuación. Tomaremos la transformación de la suma, y la escribiremos como una suma de tres transformaciones, que vemos aquí. A continuación, factorizaremos las constantes de 6, 5 y 6. Lo que nos da esta línea. Y ahora conocemos las transformaciones de estos tres vectores. La transformación de 1, 1, menos 8 es igual a 1, 3, 1. La transformación de 1, 0, 6 es igual a 2, 4, 1 y la transformación de 0, 1 negativo, 3 es igual a 6, 1, menos 1. Así que ahora podemos encontrar la transformación del vector 1, 0, 0 realizando el multiplicación y luego determinar la suma. Observe que 6 veces 1 más 5 por 2 más 6 por 6 es 52. 6 veces 3 más 5 veces 4 más 6 veces 1 es 44. Y 6 veces 1 más 5 veces 1 más 6 veces negativo 1 es positivo 5. Así que la transformación de 1, 0, 0 es el vector 52, 44, 5, lo que nos da la primera columna de la matriz A, la matriz estándar de matriz de transformación. Ahora tenemos que pasar por el mismo proceso para encontrar la transformación del vector E2 y el vector E3. A continuación, tenemos el vector E2, como una combinación lineal de los tres vectores para los que conocemos las transformaciones, y luego tenemos la matriz aumentada y la matriz aumentada escrito en forma escalera reducida. Observe aquí, C4 es 3, C5 es 3 y C6 es 2. Ahora sabemos que el vector 0, 1, 0 es igual a 3 veces 1, 8 menos más 3 veces negativo 1, 0, 6 más 2 veces 0, menos 1, 3. Y de nuevo, a partir de aquí, tomamos la transformación de ambos lados de la ecuación, y aplicar las propiedades de transformaciones en el lado derecho de la ecuación. Primero montamos el transformación de la suma como una suma de transformaciones, y luego factorizamos las constantes de 3, 3 y 2, y luego realizamos las sustituciones para las transformaciones que se dieron. Realizar el escalar multiplicar y encontrar la suma.
Y tenemos la transformación de 0, 1, 0 es el vector 21, 23, 4, que nos da el segundo columna de la matriz A. Y ahora pasamos por el proceso una vez más para el vector E sub 3. E sub 3, o el vector 0, 0, 1, es igual a una combinación lineal de los tres vectores que conocemos las transformaciones para. Y luego tenemos la matriz aumentada, y luego escribimos en forma escalón de fila reducida, observe aquí, C sub 7 a través de C sub 9 son todos 1. Así que ahora sabemos que el vector 0, 0, 1 es igual a una vez vector 1, 1, menos 8 más una vez el vector negativo 1, 0, 6 más una vez el vector 0, menos 1, 3. A continuación, tomamos la transformación de ambos lados de la ecuación, y aplicar las propiedades de las transformaciones lineales, pero aquí podemos simplemente dejar caer las constantes de 1, lo que nos da una transformación del vector 0, 0, 1 como la suma de las tres transformaciones dadas. Lo que nos da la transformación de 0, 0, 1 es el vector 9, 8, 1. Y, por lo tanto, el tercero columna de la matriz A, la matriz estándar o matriz de transformación, es 9, 8, 1. Y esa es la matriz que estábamos buscando. Espero que esto te haya resultado útil.